Buenas tardes, hermanos. El Padre Luis Leiva de la Iglesia Católica Ecuménica de Cristo. Es un placer saludarles en este quinto domingo de Cuaresma del ciclo A. Vamos a reflexionar rápidamente un poco sobre las lecturas que este domingo nos ofrece la liturgia para que nos preparemos a la próxima Semana Santa. Cada domingo de Cuaresma es una enseñanza, una herramienta para el crecimiento espiritual y hoy no es la excepción. Dentro de los textos aparece el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 12 al 14. En este texto, que a pesar de su contexto histórico podría ser cualquiera en este momento, lo cierto es que hay una promesa de que Dios va a abrir los sepulcros y va a sacar a su pueblo para que lo reconozca como su Dios. Si nosotros cambiamos la palabra sepulcro por nuestros pecados, entonces podríamos decir que Dios nos está haciendo la promesa de que Él siempre va a estar allí, presente, para hacer que nuestra vida sea una vida nueva, diferente. Nos va a sacar de nuestros sepulcros, nos va a sacar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, para hacernos hombres y mujeres nuevas, para hacer que nuestra vida sea una historia de salvación, para infundir en nosotros su espíritu y para reconocer que el Señor es el Señor. Es más o menos semejante lo que aparece en el Evangelio de San Juan de este domingo. En el capítulo 11, versículos del 1 al 45, un texto bastante largo en donde se nos hace toda una enseñanza respecto de la resurrección de Lázaro. Cristo sabe de la noticia de la enfermedad de Lázaro y sin embargo no va inmediatamente a buscar a Lázaro, sino que permite todavía un par de días más antes de volver, y cuando ya va a volver, ya Lázaro ha muerto. Y sin embargo, Él se presenta ante Marta como el dador de la vida. Dice por acá el texto que cuando llegó Marta le dijo: si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Pero Jesús le dijo: tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Esto es la experiencia por antonomasia que se nos presenta en este Evangelio. Jesucristo se nos ofrece como el amo y Señor de la vida en relación con la muerte. Pero veámoslo también desde la perspectiva del pecado. ¿Qué tal si nosotros decimos que Lázaro estaba viviendo una enfermedad, un pecado? Estaba viviendo un pecado al tal punto que este pecado lo lleva hasta la muerte y de la muerte al sepulcro. Jesús llora por el amigo que se ha dejado seducir por el pecado, como igual llora por cada uno de nosotros cuando nos dejamos seducir por el pecado. Y porque cada uno de nosotros caemos en el pecado de maneras formidables, fabulosas, sencillísimas. Caer en el pecado es una de las cosas más simples que tenemos los seres humanos. Y sin embargo, viene Jesús y nos dice que Él llora por su amigo y nosotros somos sus amigos. Es más, podemos ir un paso más allá. No solamente somos sus amigos, por su muerte y resurrección fuimos convertidos en coherederos
del reino de Dios y por tanto sus hermanos. Y si Jesús llora por su amigo, con mayor razón llora por sus hermanos. ¿Y cuántos de nosotros estamos metidos dentro de un sepulcro por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por lo que somos, por lo que hacemos? Sin embargo, Jesús viene y le da gracias a Dios porque lo escucha, porque Dios siempre quiere el beneficio de sus hijos. Jesucristo le da gracias a Dios porque Él sabe que Dios va a hacer un milagro especial en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso nos llama y nos llama por nuestro nombre, así como llamó a Lázaro. Lázaro, sal de ahí. Igual Jesucristo nos dice: Luis, sal de ahí. Marta, sal de ahí. Guillermo, sal de ahí. Antonio, sal de ahí. Melissa, sal de ahí. Nos llama a todos y a cada uno por nuestro nombre, porque Dios nos conoce de manera personal y única, de forma que Él quiere sacarnos del sepulcro. ¿Y qué es lo que nos dice inmediatamente? Desátenlo para que pueda caminar. Porque el pecado nos ha atado de tal forma que no podemos caminar en la fe. Y entonces Jesucristo nos está diciendo a través de este Evangelio de Juan que Él es el que está allí, atendiéndonos, acompañándonos, cuidándonos, sacándonos constantemente del sepulcro. Porque Él quiere que nosotros salgamos del sepulcro. ¿Para qué? Lo dice bien clarito la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Para vivir conforme al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Esta está en la carta de los Romanos 8, versículos del 8 al 11. Y entonces, Cristo quiere que nosotros salgamos de nuestros sepulcros para vivir en el Espíritu de Cristo, para vivir en su Espíritu, para dejarnos inundar por su Espíritu. Espíritu que hemos recibido a través del bautismo, a través de las aguas del bautismo que nos liberaron del pecado y que nos dan las armas necesarias para que podamos nosotros salir adelante con relación al pecado. ¿Para qué? Para llenarnos del Espíritu del Padre, porque quien está con el Espíritu del Padre vive con el Espíritu de Cristo y vive para siempre. Pero para esto nosotros tenemos que hacer algo muy concreto, muy específico, y nos lo dice el salmista en el Salmo 129. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que acercarnos al sacramento de la penitencia y decirle al Señor: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque así viviremos. Perdónanos, Señor, y sácanos del abismo de nuestros pecados. Escucha nuestros clamores. Pon oídos atentos a nuestras súplicas, dice el salmista. Y es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que al final nos acerquemos a Él de una manera especial y única. Le pidamos perdón porque Él está deseando atendernos y sacarnos de nuestros sepulcros. Esta semana es una semana para reconocer que Dios está allí, esperándonos, buscando a cada uno para llamarlo por su nombre y sacarlo del sepulcro en donde se encuentra. Todo está en que tú te dejes salir del sepulcro,
que tú realmente quieras salir del sepulcro y dejarte llamar por tu nombre para que el Señor haga de ti un ser nuevo. Mis hermanos, es un gusto saludarles. Que Dios les conceda esta semana de preparación para la Semana Santa, reconociendo la importancia de salir del sepulcro, pidiéndole perdón al Señor para que vivamos. Que así sea. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.